Buenas noches a todos y a todas quienes nos están acompañando en este segundo diálogo virtual, Discriminación y Procesos Electorales en Bolivia, un evento impulsado por el Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral. Mi nombre es Caterina Llanes y estoy a cargo de la organización de estos eventos, que lo que buscan justamente es promover el diálogo político intercultural. Tengo el honor de presentar a nuestros invitados del día de hoy, jóvenes candidatos de diferentes agrupaciones políticas que están en la carrera electoral rumbo a las elecciones nacionales del 2020. Damos la bienvenida a Carlos Palenque, candidato a diputado uninominal por la agrupación Libre 21, emprendedor, político, defensor de los derechos humanos y la igualdad de derechos y oportunidades. Está con nosotros también Álvaro Molina, candidato a diputado suplente por la circunscripción 8 de la ciudad de La Paz, por la Alianza Juntos. Álvaro tiene estudios en Derecho y es activista político y social desde el año 2009. También nos acompaña Teresa Ayllón, candidata a diputada suplente plurinacional de la ciudad de Potosí, por la Alianza Juntos. Ella es coordinadora departamental de Soberanía y Libertad Potosí. También damos la bienvenida a Reyes Medina, candidato a diputado por la circunscripción 52 de la ciudad de Santa Cruz, por la agrupación Creemos. Él es abogado, activista, defensor de los derechos humanos y la democracia y el expresidente cívico de Montero y del Norte cruceño. También nos acompaña en esta oportunidad Vania Guzmán, candidata a diputada por la circunscripción 9 de la ciudad de La Paz, por la agrupación Creemos. Ella es de profesión maestra parvularia, secretaria y estilista, representante de la agrupación Generación Maya y también parte de la resistencia Fuerza Chucuta de la ciudad de La Paz. Y nos acompaña Miguel Ángel Valdivia, candidato a diputado uninominal por la circunscripción 55 en el departamento de Santa Cruz por Comunidad Ciudadana. Él es técnico superior en turismo y es activista por los derechos indígenas. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos en este evento. Como todos sabemos, Bolivia en estos últimos años y especialmente en estos últimos meses ha vivido momentos muy difíciles de polarización social y étnica, donde la violencia fue protagonista y causó enfrentamientos por distintas razones, y que todos los presentes aquí sabemos muy bien el contexto en el que se han dado estos hechos posterior a las elecciones nacionales del 2019. Esta violencia material, política y simbólica ha abierto heridas en los bolivianos que serán difíciles de curar sin el trabajo consciente y comprometido de la sociedad en su conjunto y sin la reflexión y el aporte responsable de los actores sociales y políticos. Por esas razones que como YADI estamos promoviendo estos espacios y estos ciclos de diálogos políticos con diferentes actores. Y antes de arrancar con el debate, y a modo de contar con una base para el mismo, queríamos presentar un breve resumen de los resultados del primer diálogo virtual llevado adelante el 18 de mayo, con la participación de 16 jóvenes representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. También nos han acompañado algunos candidatos de otros departamentos, y en este evento también se estuvo debatiendo sobre la conflictividad sociocultural y política en el país, y justamente por eso nos gustaría transmitirle en esta oportunidad a ustedes, a todos los candidatos que nos acompañan en esta noche. Vamos a hacer una presentación de manera breve para poder expresar las impresiones de los jóvenes en este primer diálogo. Y ha surgido una primera pregunta de qué es lo que ha generado la discriminación y conflictividad sociocultural en el país. Y bueno, los jóvenes han podido responder en todo caso en este diálogo, que Bolivia ha estado viviendo una polarización con raíces históricas, demográficas, sociales y étnicas, que a lo largo de estos años se ha estado en la lucha por superar estas diferencias y que lamentablemente en los últimos meses se ha vivido un retroceso importante en lo que se había ya avanzado, ¿no? Una institucionalización de la violencia y la polarización. Los jóvenes se preguntaban si se ha comprendido el carácter de Estado plurinacional,
Y bueno, al parecer se ha pasado de un estado de ser discriminados a discriminar al otro. No hubo un proceso de reconciliación o pacificación, sino de revanchismo. Una instrumentalización o partidización de las demandas sociales, con especial énfasis en lo indígena, también ha sido una de las causas que los jóvenes han identificado. Una polarización territorial, socioeconómica, étnica, una intolerancia entre las demandas incluso legítimas de grupos adversarios, una presencia de dogmatismo político, y también se han cuestionado si existió una inclusión social, ya que pueblos indígenas, mujeres indígenas, jóvenes, adolescentes, niños, personas con discapacidad, colectivos LGB, denuncian que aún sufren exclusión y discriminación. Otra de las acciones que han un poco encendido esta conflictividad en el país tiene que ver también con los mecanismos o acciones legales y políticas para prorrogar el gobierno del MAS. También se han identificado algunos hitos importantes en este proceso que tienen que ver con el referéndum del 21 de febrero, los incendios en la Chiquitanía, y finalmente se ha derivado al poco tiempo en las elecciones nacionales con las denuncias de fraude por un lado y también las denuncias de golpe de Estado, generando así este estallido social, un estallido social que también ha sido catalogado como una acumulación de cansancio y rechazo a todo lo que hemos presentado anteriormente, pero también a lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Los jóvenes nos explicaban que evidentemente ha habido una movilización ciudadana donde también se han vulnerado derechos. Y no solamente debe ser catalogado como un movimiento político golpista, sino que también en el seno de esta movilización ha habido vulneración de derechos. Una estigmatización de la ciudad del Alto, también como centro de la violencia, y otros adjetivos que han sido utilizados justamente con muchos tintes de discriminación y que se han reforzado ahora también en el escenario de la pandemia. Las fake news, las noticias falsas y la discriminación deliberada en las redes sociales que definitivamente se han salido de control y que están reforzando a este escenario de conflictividad. Finalmente, bueno, el tiempo prolongado del gobierno de transición está generando también esta conflictividad. ¿Cómo estamos ahora? Los jóvenes nos plantean sus preocupaciones respecto a que no hay una visión clara de desarrollo y de país, tanto por parte de las autoridades de gobierno como también de los candidatos a la presidencia de Bolivia, ¿no? Una falta de propuestas tangibles, existe mucha crítica, pero poco se propone para salir de esto. Estamos viviendo en un ambiente de discriminación, violencia política y violencia comunicacional. No hay espacios de participación ciudadana. Los jóvenes nos explicaban que hay un distanciamiento entre las autoridades o los candidatos en este escenario de la realidad o con la ciudadanía para proponer justamente políticas públicas, planes, programas de gobierno. Hay un distanciamiento preocupante para los jóvenes, ¿no? Y finalmente estamos en una sociedad destructiva, no constructiva o propositiva. Y se plantea la pregunta, ¿qué se está haciendo para promover el diálogo y la pacificación? No se puede seguir ejerciendo el control en base a las Fuerzas Armadas. ¿Qué se debe priorizar? ¿Qué deben priorizar los candidatos a las elecciones nacionales? En términos de derechos, salud, educación, alimentación, medio ambiente. Nuevamente los pedidos de pacificación y diálogo a partir del reconocimiento del otro como individuo diferente y sin discriminación. Se demanda un proceso de construcción y reconstrucción de lo que queremos como país. Y algo muy importante es retomar la práctica del debate electoral libre e informado como un derecho ciudadano. Hemos visto que esta práctica se ha ido perdiendo en los últimos años y se demanda como un derecho ciudadano volverlos a retomar.
Finalmente, lo que mencionábamos hace un momento, el tema de programas de gobierno con estrecha relación y coherencia con la realidad boliviana. Poner énfasis en la participación ciudadana, en la construcción de políticas y propuestas para la construcción del país. Con esta presentación, bueno, lo que nosotros estamos, lo que se está buscando es abrir el debate ya con todos ustedes. Voy a cerrar un momentito. Con esta presentación del diálogo que se ha llevado adelante con los jóvenes, lo que queremos es justamente iniciar el debate con todos ustedes, arrancando con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son las causas de la elevada polarización social y étnica que vive el país en los últimos meses? Queremos escucharlos, por favor. Adelante. Vamos a dar la palabra a Carlos Palenque, por favor, respecto a la pregunta de las causas. Gracias. Primero a mí me gustaría decir que no creo que esto sea algo de los últimos meses, sino que de verdad es que es de los últimos años. Y me gustaría ir mucho más atrás porque no me gusta en mi discurso hablar siempre del movimiento al socialismo, pero obviamente es necesario hacerlo. Sin embargo, antes de que llegue Evo Morales, el movimiento al socialismo, etcétera, la discriminación y el racismo, lo voy a decir, en nuestro país era pues grande, era preocupante realmente. Y de ahí llega este quiebre donde, eh, bueno, pasó la revolución, como quieran llamarlo, y llega Evo Morales y tenía un desafío hermoso, tenía un desafío realmente histórico de poder, eh, van a disculpar a todos, me es inevitable a veces poner ejemplos de mi papá, pero claro, la idea era que los bolivianos podamos reconciliarnos después de todo lo que venía. No que quienes hayan sido discriminados antes vengan a vengarse. Y es ahí donde para mí el movimiento al socialismo, a la cabeza de Evo Morales, eh, falló a su desafío, falló a su reto histórico. Lo que hicieron, como dice Álvaro, es empezar a meter odio y odio y odio y más odio y revancha a la gente en la cabeza, desde los niños, el adoctrinamiento, la educación y el discurso eterno de decir 500 años, la discriminación y esto, el otro. El único trabajo que se ha hecho es simplemente de levantar, sí, a esa clase que se sentía olvidada antes, pero no en un afán de que todos, como decía mi papá, comamos en una misma mesa, sin que nadie le sirva de empleado a nadie, sino que todos comamos en la misma mesa. No ha sucedido eso. Ahora se quiere ir a la revancha, se quiere ir a la venganza, y es ahí donde yo realmente me doy cuenta que el reto histórico que tenía Evo Morales, que tenía, ya nos olvidemos de ellos, la juventud del MAS, todos esos revolucionarios que entraron a trabajar, fallaron todos a su propósito, que era darle igualdad de derechos y oportunidades a todos los bolivianos, y que seamos hermanos, y que más allá del color de nuestra piel, el color de nuestra sangre sea el que resalte siempre. Entonces, venimos, claro, de un trabajo sistemático del movimiento al socialismo para que entre bolivianos nos tengamos revancha, queramos vengarnos de lo que ha sucedido, en lugar de que seamos hermanos y podamos perdonar y mirar para adelante. Yo creo que ese reto sigue aún vigente, seguirá por supuesto vigente, y es un gran reto que todos nosotros tenemos, estoy seguro que sí, y que tenemos que afrontar con mucha madurez, con mucha renovación, con una gran capacidad de mandar esos mensajes, de decir, más allá de todo lo que pueda pasar, más allá de cualquier color político que podamos tener o preferencias, podamos encontrarnos siempre en la sangre boliviana y en esa hermandad que esto genera. Estoy seguro que los jóvenes que empezamos a entrar a política ahora, vamos a trabajar duro en eso. Con toda seguridad vamos a ser rivales y en algunos momentos vamos a debatir y nos vamos a agarrar de las mechas. Pero
a la hora de trabajar y estrechar las manos por la gente, estoy seguro que la nueva camada de políticos jóvenes va a tener esa misma visión y va a trabajar para adelante y ya no mirando hacia atrás, que lo que me hiciste ahora me voy a vengar, nunca más 500 años, ahora yo te voy a esclavizar a vos. Yo creo que esa nunca va a ser la salida y bueno, venimos de eso, tenemos una gran responsabilidad política, social, moral, los jóvenes de ahora, para afrontar y darle a nuestro pueblo boliviano al fin esos lindos mensajes de hermandad, que es lo más importante. Ujú. Mil gracias, Carlos. Bueno, quiero dar la palabra a Teresa Ayllón. Teresa, por favor, te escuchamos. Sí, saben, yo parece que en algunos momentos se corta y no sé si es el internet mío o les está pasando a ustedes para cambiarme de lugar. Y si se me escucha, ¿me escuchan? Vale, de momento, sí, se te escucha Ya, muy gracias. bien. De momento Gracias. no hemos tenido problemas con él. Ya, bueno, entonces continúo. Bueno, inicio. Yo pienso que no es que no tengamos que hablar del MAS, ¿no? Necesariamente hay que hacerlo porque son 14 años de gobierno. Entonces, es, un, es una grande etapa donde han marcado y donde han tenido las conquistas y hay que reconocer, ¿no? La inclusión de las personas indígenas en varios sectores, pero también se tiene que analizar que su discurso populista ha creado la polarización que se marca en la primera pregunta. Ese discurso populista de división, de que si uno está mal es porque otros están bien, de que si uno es pobre es porque otros son ricos. La gente ya no quiere división, ¿no? Y el MAS se ha ocupado estos 14 años con ese su discurso de dividir, creando esta polarización, haciendo creer que es el movimiento al socialismo, que es Evo Morales el que une al país, haciendo creer esto primordialmente a su base de militancia, porque eso es lo que ahora se refleja. Se refleja en estos meses de pandemia donde tenemos territorios que están siendo controlados por el MAS. Aquí en Potosí, en el transcurso de ayer en la noche y en la madrugada, se ha quemado la casa de un asambleísta del movimiento al socialismo, fíjense ustedes, ¿no? Y militantes del movimiento al socialismo, porque el asambleísta no ha votado a favor del gobernador Vélez para poder para poder continuar su mandato, ¿no? Entonces vemos cómo se maneja esta angurria de poder, este discurso que yo analizo que es como una cicatriz de una herida que no está bien curada y que cuando la tocas vuelve a sangrar. Y esta herida se ve más reflejada en Bolivia, en nuestro país y en nuestros departamentos, cuando nosotros entramos en una etapa electoral. Vuelve el discurso del cara y del indígena, de la persona que está en el campo y de las personas que están en ciudades capitales. Y todo esto que es un transcurso histórico en estos 14 años, ha llegado a definir a toda Bolivia en una crisis, ¿no? Y no es solamente esta crisis sanitaria y no es solamente esta crisis de salud, sino es una crisis medioambiental, porque ha empezado con el ecocidio de la Chiquitanía, donde se han quemado más de 5 millones de hectáreas. Y es ahí donde mucha gente hemos cuestionado de que si el gobierno tenía o no la capacidad, todo esto ha desencadenado y nos ha llevado a vivir una crisis que evidentemente estamos ahora frente a una crisis de salud, pero no es la única crisis que estamos enfrentando en Bolivia, ¿no? Si bien
nosotros ya teníamos un sistema de salud colapsado, entonces la pandemia nos ha recontra colapsado a toda Bolivia, pero en distintas crisis que las voy a mencionar a continuación. Decía que ha habido una crisis medioambiental que ha sido el ecocidio de la Chiquitanía, donde se han quemado más 5 millones, perdón, 5 millones de hectáreas, donde muchas personas nos hemos cuestionado si el Estado tenía la capacidad de poder parar estos incendios o qué pasó con los negociados con las multinacionales, por ejemplo. No, a eso quiero llegar. Y la crisis política que viene desde el 2016, desde el 21 de febrero, con lo del referéndum y que la mayoría votamos no, y con el fraude descomunal que se ha montado el año pasado, en 2019, y que todo esto ha terminado en la renuncia y en el abandono de Evo Morales y de sus séquitos del país, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros a poder enfrentar esta otra crisis y también la crisis sanitaria, que esta es la que corresponde de salud a la pandemia. Por ejemplo, yo escuchaba al alcalde de La Paz, Luis Revilla, decir que a nivel nacional se tiene 50 especialistas intensivistas. Y este número de profesionales especializados no alcanza a cubrir a todo el país. Entonces, todas estas crisis han desmantelado la verdadera situación de nuestro país, ¿no? Cómo realmente nos encontramos, nosotros para poder afrontar no solamente esta crisis, ¿no? Afrontar todos los problemas que en algún momento se tienen que tocar, como decían aquí mis compañeros del debate, muchos problemas de educación, de salud, de alimentación y por último una crisis mundial económica, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bolivia dependemos, nuestro gas, el precio de nuestro gas depende del precio del petróleo a nivel mundial, ¿no? Entonces hay que también ver los demás países cómo van a poder ver de afrontar estas otras crisis, porque Bolivia no es el único país al que ha llegado la pandemia. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y pues sí, no todos los compañeros tienen mucha razón, pero como decían los otros compañeros, no es importante recalcar los 14 años que ha habido del gobierno del MAS para instruir, ¿no? La educación es lo principal y mediante eso ellos han hecho de que se incurra en la polarización en diferentes ámbitos, ¿no? Como pueden ser la economía, la interculturalidad, el racismo. Ha pegado muy fuerte mediante la discriminación de ricos y pobres, ¿no? Quería ser un país comunista, pero no ha podido porque los jóvenes vamos a defender lo que es de nosotros, ¿no? Vamos a defender, ¿cómo les puedo decir? Bueno, vamos a defender nuestro país de cualquier persona que pueda hacerle daño. Ya dejando de lado el MAS, nosotros como jóvenes tenemos que enfocarnos a que esto ya no suceda. No es pidiendo votos, no es el momento para mí, no es. Estamos pasando una emergencia sanitaria, como decía mi compañero Reyes. No es momento para llamar a elecciones. A mi parecer, en mi punto de vista, porque primero tiene que estar la salud. Primar la salud. Yo soy madre, tengo 3 hijos y lamentablemente ahora estoy en una situación de salud bastante delicada, que ahora yo sí veo todo lo que los 14 años atrás no ha podido hacer en el tema salud. Ahora yo no lo había vivido en carne propia, pero ahora sí veo que sí está afectando mucho. Como decía Tere, es
algo increíble que tengamos 50 especialistas nada más, a comparación de otros países. Les decía que en la segunda pregunta hablábamos de una partidización de las demandas sociales. Nuestros jóvenes en el primer encuentro, y bueno, seguramente ustedes también han podido evidenciarlo, que muchas veces cuando hablamos, se habla de demandas indígenas, de pueblos indígenas, originarios campesinos, a veces se lo vincula con el MAS o otro tipo de demandas con la derecha, ¿no? Entonces, se ha partidizado las demandas que son legítimas de la sociedad civil. En todo caso, estamos hablando de exigibilidad de derechos. Esta partidización le está haciendo mucho daño a lo que es la democracia y no sé si es posible retomar este diálogo intercultural para la construcción de una agenda común de país. Sabemos que estando en pandemia y saliendo de la pandemia se nos vienen desafíos bastante grandes respecto a las políticas y la reconstrucción de un país que no solamente ha estado paliado por la polarización, sino por una fuerte crisis económica. ¿Es posible, será posible retomar el verdadero diálogo intercultural en este escenario? Vamos a ir en orden, por favor. Vamos a comenzar con Carlos. Te damos la palabra, por favor. Gracias. Creo que es una tarea muy difícil. Efectivamente, la polarización está, la partidización de todas las demandas está también. Es ese adoctrinamiento que nos vienen diciendo, dices una cosa y eres de la derecha y tienes que marcarte de un color, tienes que marcarte si eres de derecha o si eres de izquierda, y en fin, así nos tienen. Ese ha sido el trabajo básicamente que ha hecho el movimiento al socialismo, parecido a Donald Trump. Yo siempre los comparo, esto permítanme un paréntesis, también me encanta comparar a Evo Morales con Donald Trump porque me parece que son absolutamente el mismo perfil. Solamente se echa la culpa a una cosa, que la prensa o que la derecha o que la izquierda terrorista o que la derecha capitalista, en fin. Yo creo que eso ya con los actuales actores políticos que tenemos es complicado. Yo creo que para que eso pueda empezar a sentirse y esa polarización empiece a diluirse, tenemos, con los actuales políticos es complicado. Tiene que agarrar el sartén por el mango la sociedad boliviana, dejar de lado ese adoctrinamiento, dejar de lado eso de estar escuchando, de estar envenenándose por el televisor o por lo que dicen los políticos, porque ellos lo van a seguir haciendo. Son políticos tradicionales, todos ellos, no nos mintamos, todos ellos. Me encantaría tener aquí algún candidato del MAS, no sé por qué hasta ahora en todos los debates que he estado no aparecen, pero todos los tradicionales lo que hacen es tan simple y tan tradicional como divide y triunfarás. Cosas que, por ejemplo, en mi caso, a estas alturas de la vida en la que estamos, de las crisis que hemos sufrido, de todo lo que nos ha pasado en octubre y noviembre, ya hay que dejarlo de lado, ya hay que empezar a trabajar por la gente. Entonces, tiene que la sociedad agarrar por el mango esto y empezar a darle paso a los políticos jóvenes. Yo creo que solamente eso va a ser posible con nosotros participando de una vez. La política tradicional nos ha estado a nosotros raleando de alguna manera. Hace tiempo atrás, todos los partidos. He trabajado con hartos políticos y todos, cada uno de ellos, son igual de tradicionales al momento de ver que hay algún perfil que pueda surgir y lo hacen a un lado. Porque seguramente esos nuevos perfiles, que aquí estamos varios de ellos, van a opacarlos. Pero yo estoy convencido de que si tenemos el apoyo de la sociedad, si nos escuchan y nos dejan de sacar el tema de la experiencia y que la juventud, y si no, más bien eso lo toman como una ventaja, ¿no es cierto?, competitiva, van a ver la diferencia. Hay que romper los esquemas de una vez, hay que entrar en el escenario político los jóvenes y hay que empezar a hacer todo lo que veníamos hablando, ¿no? Porque, por supuesto, hablar es muy fácil, pero si nosotros no tenemos el apoyo de la sociedad, y no estoy hablando de Libre 21 ni de Comunidad Ciudadana, estoy hablando de los jóvenes, sea de cual sea el color, estoy hablando de cada uno de ustedes. Si no tenemos el apoyo de la sociedad, porque la sociedad todavía está un poquito enmarcada en tradicionalismos, el trabajo de despolarizar el país va a ser muy complicado. Es muy complicado ahora. Con los actuales actores políticos va a ser muy difícil. Tenemos que entrar quienes repartan nuevos aires
en la política quienes ya no tengan esos miramientos y puedan hacer estrechar la mano de los hermanos. Por eso es un llamado a la sociedad para decirle, abran la mente, busquen jóvenes y que una de las principales razones por las que tú vayas a votar por alguien sea su juventud, sea su actitud, su acción y reacción ante las cosas en política. Y ya dejemos de lado las otras cosas y los tradicionalismos. Demos paso a la gente joven, creo yo que es la única forma en que podamos salir de la división. Somos la actual camada política quienes pueden volver a reencontrar a los hermanos bolivianos, a las hermanas bolivianas, reconciliarnos, como digo, con la guerra que mantienen actualmente el MAS y unos y otros candidatos, no quiero nombrarlos, pero esa guerra antigua que tiene nos mancha a nosotros también y mancha nuestras carreras también. Y nosotros tenemos que estar peleando por ellos y tenemos que estar sacando cara por ellos, pero tenemos que pensar en lo capaces que somos nosotros de lograr las cosas. Y es por eso que es una reflexión a la sociedad, porque de ahí, si no tenemos el apoyo, si no tenemos la confianza depositada en cada uno de nuestros perfiles, pues no va a pasar nada y nos vamos a quedar así planos como estamos hasta ahora. Ojalá las elecciones puedan ser lo más rápido posible. Estoy absolutamente de acuerdo en que la salud es lo primero. Solo Dios sabrá, Dios y el coronavirus sabrá cuándo van a ser las elecciones. Pero ojalá que sean cuanto antes, porque este país necesita respirar nuevos aires, necesita que se acabe esta historia, que se ponga un punto final a la historia que venimos viviendo todos los bolivianos desde octubre. Eso se tiene que acabar. Y la única forma que se acabe es con la legitimidad que te da el voto. Tenemos que tener autoridades elegidas. Ahora la gente ya se siente incómoda con está clarísimo el desgaste de la presidenta, y es porque, bueno, han ido pasando las cosas, ella no pudo llamar a elecciones, se vino el coronavirus, está bien, ahí no hay nada más que decir. Pero ojalá muy pronto podamos tener a la sociedad ahí reflexionada, votando por nuevos cuadros, por nuevas historias que contar y bueno, ojalá nos den paso, porque si no vamos a seguir como seguimos. Gracias, Carlos. Teresa, por favor, te escuchamos. Ya. Yo pienso que la pregunta está muy bien planteada, ¿no? Porque nos llama a ver si se podría establecer un diálogo intercultural. Pero más allá de que absolutamente estoy de acuerdo que tiene que haber un diálogo intercultural, pero no solamente este diálogo, tiene que haber un diálogo mayoritariamente, y como decía Carlos, de diferentes partes. Tiene que ser un diálogo desde el ciudadano y con los parlamentarios, con el gobierno, para poder ver de reconducir el país. Yo pienso que hay que ser muy chico de mente para no estar de acuerdo con llevar a cabo un diálogo que nos pueda llevar a la gobernabilidad. No habrá nación que no se vea afectada por esta crisis a nivel mundial. Y no hay tema menor que no deba ser abordado y dialogado. Lo decía hace un momento, se tiene que ver de tener un diálogo para poder tener a nivel nacional o establecer a nivel nacional el pacto fiscal. El problema es mundial y los desafíos son del mismo tamaño. Cada crisis que tenemos es una nueva oportunidad para todos nosotros. Entonces tenemos que ver también con los países hermanos de poder establecer un diálogo para poder sacar adelante y poder ser resilientes a mismos niveles económicos, sociales, políticos. Se propone también de parte de la alianza una agenda abierta donde se puedan poner sobre la mesa estos temas que han quedado pendientes en estos 14 años. Hoy vemos lo dividido que está el país, ¿no? Se refleja en estas encuestas de intención de voto. Toda la oposición llegamos a un 70% en la intención de voto frente a un 30% del movimiento al socialismo. Pero es como que
todos nosotros, bueno, ya no somos opositores, ¿no? Pero es como que todos los contrincantes o todos los rivales que somos frente al MAS, esta es la única unidad, valga la redundancia, es la única unidad que nos une para poder estar en contra del MAS. Entonces, yo repito lo que dije en la primera pregunta, la gente ya está cansada de la división y a la gente hay que darle la seguridad de poder gobernar en base al diálogo, porque si el próximo gobierno, sea cual fuere, no establece como mecanismo principal de su gobierno el diálogo, tampoco va a poder tener, no va a poder tener algo positivo a lo que quiero llegar, de poder gobernar pacíficamente y poder ejecutar todas las propuestas que se están haciendo ahora. Muchas gracias, Teresa. Reyes Medina, te escuchamos. Bien, bueno, gracias. Bueno, creo que aquí nosotros no podemos dejar de hablar de esos 14 años de mentira, de engaño al pueblo boliviano, porque gran parte del país que hay esa división entre bolivianos es gracias al falso indígena como es Evo Morales. No porque hablamos y decimos un falso indígena porque ni siquiera él hablaba un idioma como era el aymara, el quechua, simplemente usó el racismo, la discriminación de meterle a nuestros hermanos bolivianos para generar esa división. No fueron 14 años que no solamente los engañó a los indígenas, nos engañó a todos los bolivianos. Y prueba de ello es que el país está como está, nos dejó una pésima educación, nos dejó un pésimo sistema de salud, mucha corrupción y que se ha destapado, pues no, de ahora que se vienen viendo de más de 60 casos de corrupción. Vemos de que los hospitales en estos momentos donde se ve y se vive y se siente lo que es la salud de los bolivianos, vemos de que no hay las condiciones, no estaban equipados, pero sí hicieron museos personales, hicieron estatuas, hicieron aeropuertos internacionales, hicieron estadios en lugares, ¿no? Inhóspitos donde no más de 10.000 personas. Entonces, esto es triste y lamentable por parte del gobierno que simplemente metió el odio a la gente, ¿no? Y generalmente a la gente más humilde, a la gente solamente la usó políticamente para permanecer en el poder. Entonces, hemos vivido nosotros 14 años, como les decía, y que hizo que la gente salga a las calles. La gente salió a las calles. ¿Y quiénes fueron los que salieron a las calles? Fueron los jóvenes. Yo no los vi a los políticos que están ahora pugnando por una candidatura. No los vi, no los vi. Yo estuve en las calles, acá nos mataron a dos dirigentes cívicos que estuvieron en la lucha. ¿Quiénes nos mataron? Terroristas. Trajeron a esos terroristas de la FARC, ¿no? Como les decía hace un momento. Y fueron los jóvenes los protagonistas. Entonces, estamos acá jóvenes ahora, ya que estamos incursionando en la política. No somos políticos nosotros, ¿no? Pero ahora la gente está apostando a la juventud, porque no podemos, decía Carlos Palenque en un momento, de que la gente no, a veces dice, no tiene capacidad porque es joven, no tiene porque la experiencia. Yo me pregunto a veces qué capacidad tenía Evo Morales y dirigió el país 14 años. Entonces, la capacidad no se mide por los años. Hay muchos jóvenes que sé que lo conozco, he visto, muchos aquí ustedes son jóvenes muy capaces, inteligentes y que merecen pues estar también luchando ahora por los intereses de todos los bolivianos. Y creo que la mejor manera de que nosotros podamos luchar por nuestro país es generando esa hermandad de todos los bolivianos. Nosotros somos hermanos, debemos quitarnos eso en la cabeza de que somos diferentes. No, somos nosotros bolivianos y somos orgullosos de ser bolivianos. Lastimosamente la política nos divide, lastimosamente la política pone los intereses primero. Ahora vemos, y no estoy de acuerdo con que se diga, yo sentía también eso de que debe llevarse a cabo las elecciones, pero la democracia es paciente, la democracia espera. No podemos exponernos, no podemos ir a unas elecciones
porque estamos poniendo en riesgo no solamente la vida de nosotros, la vida de nuestra familia. Es muy doloroso, yo veo acá amigos, vecinos que han fallecido y me duele mucho ver de que no tienen las condiciones, se mueren en sus casas. Montero, Santa Cruz es la más golpeada ahorita por el tema del coronavirus y venimos nosotros recibiendo una herencia, como le decía, de una mala administración en la salud y hoy mismo son más de 80 días y no tenemos un solo respirador. Nos trajeron respiradores que habían sido ventiladores, no tenían el software actualizado, no tenían las mangueras, no tenían la batería y por el acto de corrupción están en una investigación donde no hay los ventiladores. Entonces, este gobierno también lamentablemente, que era de transición, que llegó accidentalmente a ser gobierno por la lucha del pueblo, pero nosotros luchamos para que haya un cambio, para que haya ese cambio y no sigamos sufriendo lo mismo que es corrupción. Eso es lo que duele y peor en esta pandemia. Yo digo de que debe verse la manera científica de los médicos que digan cuándo se puede llevarlas a cabo las elecciones, ¿no? Yo no estoy en contra del gobierno actualmente, estoy a favor del pueblo, estoy a favor de la gente, no podemos exponer. Si a mí me ponen de jurado electoral, voy a pensarla 2 veces porque voy a ponerme en riesgo yo, voy a ponerme en riesgo a mi familia, entonces la gente no va a ir a votar. Pienso que la gran mayoría no va a ir a votar. Entonces, debería repensarse al presidente del Tribunal Supremo de que vea para que esto pueda verse la manera de suspender estas elecciones, ampliarlas. Yo coincido también de que debe darse la legitimidad de que tenga un gobierno que sea elegido por el voto de la gente, darle la legitimidad y darle la legalidad. Entonces, pero en estos momentos, desde mi punto de vista, no se debería ir a unas elecciones, es más, debería iniciarse un proceso penal a los del Tribunal Supremo Electoral porque están atentando contra la vida y contra la salud de todos los bolivianos que estamos viviendo en una pandemia. Les vuelvo a decir, estamos 80 días en nuestras casas, pero ellos están afuera haciendo campaña, haciendo política y es momento de salvar vidas. Gracias. Muchas gracias, Regis Medina. Bueno, una buena noticia, hemos podido ya finalmente salir en vivo a través de Facebook. Queremos saludar a las personas que nos están viendo y bueno, se ha perdido un poco la primera parte, pero vamos a retomar, vamos a volver a difundir todo el diálogo ya en un próximo enlace. Bueno, agradecer a todos los que nos sus opiniones y recomendando siempre el respeto en el marco del respeto, por favor, y la crítica constructiva, ¿ya? Vamos a continuar, estábamos justamente respondiendo a la pregunta si es posible retomar un verdadero diálogo intercultural para la construcción de una agenda común de país, los desafíos que se nos vienen en adelante. Miguel Ángel Valdivia, te escuchamos, por favor. Efectivamente es posible construir un diálogo, pero en este tiempo del gobierno transitorio no va a ser posible porque el gobierno transitorio no escucha las necesidades y las demandas de las organizaciones sociales, ya que nosotros como pueblo guaraní de aquí de la circunscripción 55 hemos solicitado la designación inmediata del nuevo director del Fondo Indígena porque a través del Fondo Indígena también se puede canalizar recursos para combatir el coronavirus y apoyar a los hermanos que están muriendo ahorita por la pandemia en San Antonio de Lomerío, los yuquis en Cochabamba, Yuracaré Mojeño, Trinitario en el Beni, y hasta el momento no se ha designado a un director, ¿no? También, y pienso si es que lo escucha, que es con condiciones partidarias o electoralistas, ¿no? También difiero en lo que es la participación de los anteriores jóvenes. Nosotros como comunidad ciudadana hemos construido un plan de gobierno desde las bases, desde los barrios, desde las comunidades, en el cual ahorita, por ejemplo, mi persona está a través de los grupos de WhatsApp de los municipios, estamos recibiendo todavía más críticas, aportes, observaciones y también propuestas
de los mismos jóvenes a través de nuestros grupos y redes sociales, ¿no? Y seguimos construyendo para mejorar día a día. Pienso que va a haber un diálogo nacional para reconciliarnos y tener unidad cuando haya un gobierno legítimo, elegido por el voto del ciudadano, y también porque es un mandato de la Constitución Política del Estado y es una necesidad actual del pueblo boliviano, ya que estamos en una crisis política, económica, social en este momento, y primando siempre lo que es la salud. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te escuchamos, Vania Guzmán, Chiqui Guzmán. Tu micrófono, por favor, nuevamente abre. Bueno, muchas gracias, Caterine. Y yo creo que sí puede ser posible que se haga, que haya un diálogo, ¿no? Pero ¿quiénes tenemos que ser los que iniciemos este diálogo? Tenemos que ser los jóvenes. Mediante nosotros tenemos que ser los mediadores para que este diálogo se pueda dar. Ya decir de las elecciones o no, como decía ya Dios nomás sabrá si termina el coronavirus, si no termina, pero las elecciones deberían llevarse ya, así sencillo, corto, lo estoy diciendo. Nosotros como jóvenes tenemos que ser los mediadores para que este diálogo de interculturalidad se haga posible, ¿no? Se pueda dar, ya esté un gobierno, entre cualquier partido que entre, tenemos que ser los jóvenes los mediadores, como hemos sido siempre, ¿no? Para sacar al gobierno anterior, los jóvenes nos movilizamos. Y lo que decía el compañero Regis, los jóvenes tenemos la oportunidad, sí, pero sí tenemos que conjuncionar, ¿no? La juventud y la experiencia de los políticos tienen que fusionarse para que hayan ellos con su experiencia que tienen, poder impulsarnos más a nosotros. Nosotros somos jóvenes, como dicen, ¿no? Jóvenes somos, no tenemos experiencia, ¿no? Pero con la experiencia de ellos, si ellos no son tan egoístas y nos brindan un poco de su experiencia, podemos ser un país grande, ¿no? Con jóvenes y líderes nuevos. Solamente eso, Caterina. Muchas gracias, Chiqui Guzmán. Y bueno, vamos a cerrar la primera pregunta con Álvaro Molina. Ojo. Quiero iniciar mi intervención con una palabra, ¿no? Que es convivencia, que creo que esa va a ser la base para de aquí para adelante, ¿no? Indudablemente, el gobierno que entre, el partido, el color político que entre, va a tener que realizar, yo lo llamo un acuerdo de gobernabilidad. Y espero que ese acuerdo de gobernabilidad lo realice no pues con otros partidos políticos o con otras agrupaciones políticas, sino con la ciudadanía civil, con esas personas que realmente pues están viviendo y han sido golpeadas por este tema de la pandemia, ¿no? Escuchaba hace un momento decir también sobre el tema de lo que han realizado, sus planes de gobierno y demás. Es bueno decir que ningún plan de gobierno en la actualidad es válido, ¿no? Y eso también se debería pedir que se pueda presentar otros planes de gobierno, ya que estamos viviendo otro tipo de realidad, ¿no? Y eso tenemos que fortalecerlo bien, ¿no? Bueno, en lo que mencionabas, si realmente va a ser un tema de posible volver a reconciliarse entre bolivianos, claro que sí, pero comparto mucho con el criterio que han manejado dos compañeros que están aquí presentes sobre el tema de que los jóvenes van a tener que representar, van a tener que dar esa mano, van a tener que ponerse sobre la espalda esta reconciliación, totalmente de acuerdo, pero también nosotros como jóvenes, como nuevos políticos, como renovación, tanto como renovación de ideas como también de generacional, tenemos que asumir dos acciones que son importantes, ¿no? La primera es asumir el liderazgo que todos tenemos, ¿no? Que todos los que han salido en estos 10 años, 14 años que ha estado el movimiento al socialismo, creo que ha sido fundamental. Somos testigos y vemos constantemente a diferentes jóvenes que alguna vez los hemos tenido al lado en la lucha,
hemos compartido ciertos criterios, hemos estado juntos, nos hemos formado en diferentes capacitaciones, talleres y demás, que creo que esa es la idea, ¿no? Asumir el liderazgo que tenemos y obviamente que la prioridad es formarse también, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, ya bien cortito, nuestra última pregunta. Quizás ya podamos ser un poco más dinámicos en el sentido de responder qué proponemos para promover el diálogo y la pacificación como jóvenes, cuáles en concreto, ¿no? Acciones concretas para lograr la pacificación en el país, superar la violencia y esta discriminación política que la que estamos viviendo actualmente. A ver, concreto, práctico. Carlos, comenzamos contigo. Bueno, no, yo decía que creo que es una crisis fuerte la que estamos atravesando los bolivianos. Es una crisis que no vamos a poder superarla con tan solo decir ahora, propongo esto y propongo el otro. Tenemos que seguir atravesando esta crisis. Es una de las grandes pruebas que tenemos todos los jóvenes que queremos, digamos, entrar en el escenario político, porque justamente queremos ese cambio. Tenemos que atravesar la crisis que viene, tenemos que llegar de la mejor forma a las elecciones y tenemos que hacer básicamente todo lo contrario de lo que hacen los políticos tradicionales. Ya no pelearemos, propongamos, hablemos de las cosas que se tienen que hablar. Yo quiero ser un diputado en el que seguramente arriesgue su popularidad muchas veces por abordar temas que se tienen que abordar, temas de los que se tienen que hablar. Y eso la política tradicional no lo acepta. Yo invito a todos a que trabajemos en propuestas, trabajemos constantemente en propuestas, en beneficiar simplemente con ese miramiento que yo sé que los jóvenes de hoy ya no tenemos, para trabajar en beneficio de la gente. Hacer algo inmediatamente yo creo que va a ser imposible. Tenemos que atravesar la crisis que estamos atravesando de la mejor forma. La sociedad tiene que hacer su parte. Por supuesto, los políticos tradicionales y los de turno tienen que hacer su parte también. Pero nosotros en el afán de reconciliar al país, de volver a unir a los hermanos bolivianos, como decía Regis hace un momento, tenemos que atravesar esa crisis y tenemos que proponer, que sorprender constantemente, que dejar de lado de la demagogia un poco y que hablemos de las cosas que hay que hablar y que dejemos de lado tanto miramiento, sino que propongamos, que sorprendamos a la gente con propuestas claras, concretas, sin temor a que la popularidad se vea afectada, que la imagen se vea afectada. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es trabajar por el pueblo que tanto queremos cada uno de nosotros y dejar de lado tanta cosa, tanto odio, tanta revancha. Yo quiero también hacer un compromiso con compañeros que van a ser seguramente parlamentarios aquí más adelante. Nos vamos a tener que ver mucho tiempo. Y los invito a que no miremos atrás tampoco. Así como Evo Morales miró tanto atrás y enfermó al pueblo boliviano, nosotros ya no lo hagamos más. Nosotros sigamos adelante, perdonemos, respiremos, que la justicia haga su trabajo. Sí, luchemos mucho por eso, obviamente. Pero ya no miremos atrás y le demos a la gente nueva esperanza de que los bolivianos vamos a poder, de verdad que vamos a poder salir adelante después de tanta cosa que nos ha pasado y sobre todo tanta cosa que nos han hecho. Hay que tener esa esperanza. Está en nuestras manos, es un reto muy duro, pero con toda seguridad y con la renovación que cada uno de nosotros lleva adentro, se va a conseguir. Muchas gracias, Carlos. Bueno, continuamos. Mis disculpas por el corte. Teresa, por favor, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué proponemos para promover el diálogo, la pacificación en el país y superar la violencia y la discriminación política? Sí, yo pienso, he escuchado, me han asombrado dos intervenciones que una me ha asombrado y una como que me ha confundido y las voy a mencionar. Primero del compañero Miguel Valdivia sobre las propuestas, sobre la elaboración del plan de gobierno, pero yo creo que todos pues hemos recogido las necesidades e inquietudes de la población para poder elaborar el plan de gobierno. Pero díganme,
¿qué plan de gobierno de los partidos políticos o de las alianzas existentes incluye una propuesta de enfrentamiento de crisis a una pandemia? Ninguno. Ninguno hemos puesto cómo enfrentar la pandemia porque nadie se la esperaba a esta, ¿no? Entonces yo creo que más allá de las propuestas que están en el plan de gobierno, tenemos nosotros que poder proponer un cambio de modelo económico, repensar el modelo económico, el modelo de desarrollo, de explotar la materia prima a darle valor agregado a nuestros recursos, pasar del modelo extractivista exportador a uno productivo, pensando siempre en los derechos humanos y en los derechos del medio ambiente, ¿no? Y de proteger el medio ambiente. No solo, también poder nosotros establecer un bloque social, un bloque político, un bloque económico que nos pueda garantizar la gobernabilidad, repensar el sistema de partidos, consensuar a partir del diálogo, establecer las reglas de juego con un sistema político que funcione por acuerdos para poder tener gobernabilidad y conseguir cambios estructurales, reformar el Estado, trabajar en las descentralizaciones y poder trabajar en las autonomías, sostener la economía mediante el turismo y la gastronomía, poder reducir estas brechas asimétricas de los ricos y de los pobres, reducir los índices de pobreza que vienen muy relacionados con los índices de desnutrición, disminuir el nivel de desempleo. Son todas estas las propuestas que, si bien no están en todos los planes de gobiernos, se tienen que repensar, propuestas de incluir en un evento, en un escenario de la post-pandemia. También se tiene pues que ver, analizar el tema de las elecciones, ¿no? Yo creo que es muy importante tocar, y me ha confundido mucho la intervención de la compañera de Chiqui Guzmán, de Creemos, creo que es, ¿no? Que ellos están manejando el discurso de que no quieren elecciones. Y hoy ella nos manifiesta que las elecciones se tienen que hacer ya inmediatamente. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nosotros proponemos? No hay que, pienso que tenemos que ser consecuentes y ver, como todos estamos manejando, de que primero debemos priorizar la salud, que eso es lo que todos estamos precautelando, la salud, porque ¿quién va a mandar a un familiar suyo a poder ir a emitir su voto? Yo creo que nadie, y además hay que ver el pico de contagios que se va a elevar en julio, en agosto, y poder ver esto de cómo se van a llevar adelante las elecciones. Sé que no es el tema convocado, pero como lo han tocado, creo que es necesario poder hablar de esto. Muchas gracias. Gracias Teresa. Vamos a escuchar por favor a Regis Medina. ¿Qué proponemos justamente para promover el diálogo y la pacificación en el país? Bueno, creo que promover el diálogo y la pacificación en el país como jóvenes, ese es un gran desafío que tenemos todos, ¿no? Es un gran desafío muy difícil, pero no es nada imposible, pero tenemos que demostrarlo con nuestros actos, ¿no? Para demostrar de que la unidad de los bolivianos es posible, de que nosotros creemos en una Bolivia mejor, y lo vamos a lograr siempre y cuando nos despojemos de intereses mezquinos. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar los jóvenes y ver la manera de que los bolivianos debemos vivir en unidad, debemos vivir en paz y en tranquilidad, porque eso es lo que nosotros, todos los bolivianos, estamos buscando. Lastimosamente estos últimos meses ha sido muy duro para todos y tenemos que buscar la manera de que esto vaya cambiando, ¿no? Vuelvo a reiterar de que es un gran desafío de nosotros los jóvenes de buscar la manera
de pacificar el país, de que ya no haya ese racismo que hay, esa discriminación que hay entre bolivianos, porque se lo ve, se lo vive en algunos lugares, y eso no debe ser, eso no debe estar pasando entre todos los bolivianos, ¿no? Nosotros somos un país que de lucha, somos un país de hermanos bolivianos y debemos vivir en unidad y debemos vivir en paz. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Entonces ese es el desafío que tenemos los jóvenes, pero siempre y cuando nos despojemos de algunos intereses para poder llevar a cabo la pacificación en el país. Muchas gracias, Reyes Medina. El Valdivia, por favor, te escuchamos. Sí, para aclarar, bueno, Miguel. el programa mencionaba, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, ya, gracias. Bueno, para aclarar, la compañera, A ver. en el programa mencionaba que había Sí, Miguel. algo, si uno difería sobre el anterior diálogo que realizó su institución, ¿no? Y bueno, y mencionaba que no había participación de la ciudadanía en programas de gobierno. Y es ahí donde yo estaba aclarando que difería del anterior diálogo. No me refería a ningún otro participante de hoy día. Y bueno, para una verdadera propuesta desde mi persona y también desde Comunidad Ciudadana, y que ya hace algunas semanas atrás nuestro candidato a presidente Carlos Mesa había propuesto, es un encuentro de reconciliación nacional de organizaciones sociales y políticas donde los jóvenes también tenemos que ser parte, ¿no? Porque es importante llamar a todas las organizaciones, no solo políticas, también sociales, para que juntos construyamos una agenda de trabajo y así poder trabajar para el bienestar común de todos los bolivianos y las bolivianas. Y efectivamente en el plan de gobierno creo que ninguna organización política tenía considerado el tema de la pandemia, y actualmente están pidiendo al órgano electoral plurinacional que se abra esa posibilidad de actualizar los planes de gobierno. Ya en Comunidad Ciudadana teníamos priorizado lo que es el tratamiento gratuito contra el cáncer y la aplicación para no hacer largas colas en los hospitales. Y también desde mi circunscripción también proponer lo que es el aumento de presupuesto para la salud, que seguramente muchas organizaciones políticas lo van a hacer. Ya, Soropay. Muchas gracias, Miguel. Vania Guzmán, Chiqui Guzmán, te escuchamos. Muchas gracias, Catherine. Aclarar a la compañera Teresa de que yo no dije que sí quiero las elecciones. Claramente en mi alianza, en Creemos, manejamos de que sí, no tiene que haber las elecciones. Yo dije, si Dios quiere que se lleven las elecciones a cabo lo antes posible. Si Dios quiere, no dije que yo quiero personalmente. Esa es la aclaración. Y sobre la pregunta, yo creo que todos los planes de gobierno se van a reformular, se van a replantear con todo esto de la pandemia, y van a volver a otra vuelta a consultar, ¿no? Aunque no haya tiempo, si es que las elecciones se llevaran en septiembre no nos alcanzaría el tiempo, pero sí tenemos que priorizar la salud, la educación, es lo primordial en nuestro país y lo que está mal, solamente. Gracias, Chiqui. Terminamos con Álvaro Molina, por favor. ¿Cuáles son qué proponemos para promover el diálogo y la paz en el país? Bueno, yo primero comenzaría con lo que había firmado en mi anterior intervención, que es un acuerdo ciudadano, un acuerdo entre los diferentes sectores para poder gobernar, ¿no? Para ese acercamiento entre los diferentes bolivianos, ¿no? Y como también mencionaba, es importante que todos los jóvenes y todos los actores políticos podamos hacer, yo hablaba con un amigo, con Adolfo, y él me explicaba sobre, en la cultura aymara hay una expresión que es el haki, ¿no? Que es expresar con las acciones
lo que quieres decir con palabras, ¿no? ¿Y por qué tomo esta frase y por qué reflejo lo que había conversado con este amigo? Es porque muchas veces o pocas veces hemos ingresado y hemos podido hablar con nuestros hermanos que son pues que están en el campo, que están en provincia, etcétera, etcétera, y intercambiar criterios sobre la necesidad que se tiene que hacer. Si bien se hace un acuerdo, también se tiene que ver las diferentes realidades de todos los aspectos, ¿no? Oriente, occidente, ciudad, el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también me parece que es importante decir que el acercamiento va a estar reflejado de acuerdo a los actores políticos que lo lidericen, ¿no? Las personas que hagan este acercamiento va a ser importante, porque si vamos con personajes que son conflictivos, etcétera, etcétera, lo que vamos a generar es peor un choque a un acercamiento, ¿no? Eso va a ser muy importante y creo que, como mencionaba Teresa, los jóvenes van a tomar un papel importante, ¿no? Y respecto, si me permites, Miguel, de lo que mencionabas, ¿no? Que van a realizar como comunidad ciudadana un acercamiento de los diferentes sectores, todo eso, ¿no? No creo que en la actualidad sea oportuno porque obviamente ustedes como organización política no van a invitar a personas o instituciones o no sé, activistas políticos y demás que no sean afines a lo que ustedes están hablando, ¿no? Ahorita en vez de generar un acuerdo o un acercamiento, lo que se puede generar es un conflicto, ¿no? Yo creo que eso sería para más adelante, para realizarlo, ¿no? Y para finalizar, y que muchos de los amigos y compañeros y participantes que están acá mencionaron, nosotros en la circunscripción 8 con Lili Zurita estamos verificando, estamos viendo, estamos acercando con la gente, tanto de Ladera como también los que viven en Sopocachi, en San Pedro, en zona en Bajo de Ojete y demás. Estamos intercambiando criterios, pero sobre todo no yendo con propuestas que más son municipales o de gobiernos subnacionales, ¿no? Los diputados lo que tenemos que hacer es fiscalizar. Ahí está, estamos llenos de normativa, pero los diputados tenemos que fiscalizar, tenemos que realizar y proponer normas donde realmente sean organizadas y sean en un conjunto de coordinación con las diferentes instancias, pero también con la sociedad, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, con tu intervención habríamos concluido con las preguntas del diálogo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado de este encuentro, por haberse sumado a este diálogo y definitivamente también pedirles disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido a lo largo del diálogo, pero creo que ha sido muy enriquecedor y siempre con el compromiso de que vamos a subir a las redes sociales el diálogo completo, que ha sido muy enriquecedor y que seguramente la gente quiere escucharlo completo. Les doy la palabra, palabras de despedida, algún mensaje que quisieran dar también a la gente que nos está viendo ahorita en Facebook. Ya para cerrar el evento, podemos comenzar contigo, Carlos Palenque, ya para la despedida. Perfecto, gracias. Rescato lo que dice Álvaro. Hola Alvarito, ¿cómo estás? Rescato lo que dice, los diputados vamos a fiscalizar. Nosotros estamos proponiendo desde la circunscripción 7, por ejemplo, un trabajo de fiscalización duro que se tiene que hacer, por ejemplo, al gobierno municipal. Así que es ahí donde concuerdo con Alvarito, porque aquí en esta circunscripción se pagan muchos impuestos y la alcaldía, digamos que no, eso no se ve reflejado, esos impuestos tan altos que se pagan y que se pagan tanto además porque la gente es, digamos, hay un porcentaje de más cumplimiento de los impuestos aquí, no se ve reflejado pues en las calles y hay gente que está molesta con eso hace mucho tiempo, entonces es obligación y es tarea de un diputado uninominal fiscalizar a las autoridades subnacionales en beneficio de su circunscripción, justamente, de la gente que votó por él. Otra cosa que podemos ofrecer, creo yo, para que esto se termine, y con esto me despido, es el trabajo importantísimo y duro que tenemos que hacer todos nosotros día a día en cada paso que demos por la igualdad de derechos y oportunidades en nuestro país. Que se acabe ese rencor que siente una persona
porque no pudo alcanzar estudiar en una universidad como corresponde, esa frustración, la frustración y el sufrimiento que significa ir a un hospital y no tener la misma atención que otros que tienen, digamos, más posibilidades puedan atenderse y puedan curarse. Todos deberían poder enfermarse y poder curarse de la misma forma en un país. Así es como creo yo. Y esa es mi propuesta para que se acabe la polarización, que se acabe esa revancha, que se acabe, se quiebre esa brecha entre los hermanos bolivianos, que todos podamos estudiar en una buena universidad, que todos podamos curarnos en un buen hospital, en una buena clínica, que tengamos tratamientos y que no dependa de tu bolsillo si tu cáncer va a ser más o menos tremendo. Si la muerte no discrimina, ¿por qué tendría que hacerlo la vida? Eh, Estamos los jóvenes, estamos aquí, estamos firmes, desde donde estemos, desde cualquier punto del país y desde cualquier color político. Estamos aquí, sobre todo con las ideas, con la fuerza, con la pasión que nos caracteriza y con la historia que hemos vivido, que nos tiene también escalados y al mismo tiempo como los principales actores para poder hacer que todo esto cambie y nos olvidemos de la revancha y de todo el odio que nos han metido los anteriores políticos. Yo quiero agradecerles a todos por haber estado, por haber esta linda conversación. Gracias por haberme invitado al programa. Espero que podamos charlar muchos temas más y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Teresa, quizás ya para la despedida unas palabras. Tere. Sí, bueno, primeramente agradecer la invitación nuevamente, agradecerles a ustedes por poder compartir este escenario que al igual que es enriquecedor para las personas que nos están viendo, es muy enriquecedor para nosotros saber de los que seamos electos la responsabilidad que va a estar sobre nuestras espaldas. Creo que toda crisis, lo vuelvo a repetir, es un momento de oportunidad y esta crisis de la pandemia vino para quedarse y para enseñarnos y depende de nosotros qué es lo mejor que podemos agarrar de esta crisis. Recordemos que nosotros como jóvenes somos los responsables de poder entregar una Bolivia mejor, una Bolivia con hermandad a las nuevas generaciones y también poder hacer por nuestros papás, por nuestros abuelos, por los mayores, porque estamos cualificados y nosotros como jóvenes también debemos integrar a más jóvenes porque no es participar por participar. Se tiene que tener una cualificación tanto en los jóvenes, la inclusión de la participación de la mujer, pero que también estos actores sean cualificados para poder asumir esta responsabilidad. El entrar a poder participar de la política es un hecho muy admirable y con mucho coraje, pero de la misma manera es una gran responsabilidad porque para las personas que nosotros vamos a recibir debemos ser políticos a la altura de las personas. Les agradezco nuevamente el poder conocernos en este escenario. Espero que esta no sea la única oportunidad y que realmente de poder llegar a trabajar en el Parlamento seamos los primeros en poder estar predispuestos a montar un diálogo para que todos podamos trabajar por las necesidades reales de todos los humanos, porque todos los problemas al final nos acongojan a todos. Muchas gracias, un gran abrazo a todos, quédense en sus casas. Gracias, querida Teresa. Reyes, por favor, tus palabras de despedida. Muchas gracias, Caterine. La verdad que un verdadero honor poder ser parte esta noche de esta conversación. Les mando un caluroso abrazo de aquí de Santa Cruz a todos mis hermanos que están en esta conversación. Decirles de que los jóvenes no son el futuro de Bolivia, los jóvenes somos el presente y nosotros creemos que una Bolivia mejor es posible. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Fuerza Gracias, Santa Cruz, Reyes. bendiciones a Santa Cruz. Gracias, Reyes. Miguel Ángel, tus palabras de despedida. Así es.
Bueno, también de acá, desde la circunscripción 55, La Guardia y Cordillera del departamento de Santa Cruz, les digo a todos los jóvenes que sigan sus sueños, que sean perseverantes para alcanzar sus sueños, así como yo estoy haciendo más allá de la circunscripción especial indígena. He ganado un espacio más para representación de mi pueblo, del pueblo guaraní, y que participen en las reuniones comunales, departamentales, en la Asamblea Nacional del Pueblo Guaraní, y también de las otras organizaciones indígenas, que sean parte del directorio, porque para que nos tomen en cuenta tenemos que participar y también poder colaborar a las autoridades, para que también Dios quiera podamos llegar a ser diputados de autoridades a nivel nacional de nuestro país, poder trabajar con transparencia, con innovación, con inclusión de todos los sectores, escuchar a todos, siempre ser humildes, y también, bueno, para que haya todas las personas vivan lo que es el buen vivir, ¿no? Alcanzar el bienestar, y bueno, desearles éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Miguel. Querida Vania, Chiqui Guzmán, tu despedida. Bueno, muchas gracias, Caterina, por la invitación. Un gusto haber dialogado con los candidatos a diputados jóvenes, mujeres. Solamente decirles que se cuiden, ¿no? Cuiden a sus familias, que si salen mantengan la distancia, que se laven las manos. Y gracias por la invitación y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Chiqui. Álvaro, tus palabras de despedida. Bueno, muy agradecido. Estos escenarios de debate, de diálogo son muy importantes porque nutren la democracia. Un saludo a todos ustedes, a todos los que han participado. Es un gusto ver a muchos compañeros que están aquí presentes, ¿no? Y quiero tocar 3 puntos, ¿no? El primero es decirles a todos los jóvenes que no se rindan, que no tengan miedo a la competencia sana, sean persistentes, no se escapen a la primera competencia sana, ¿no? El segundo, el tema, y concuerdo totalmente con Cae sobre el tema de salud, que es lo primordial, y es por eso que todos tenemos que tener la misma calidad de salud. Es por eso que aquí en La Paz tenemos uno de los mejores sistemas de salud que ha realizado el municipio, ¿no? Y sobre el tema de que tenemos que estar unidos, claro que sí. Espero que todos los que estén acá, queridos compañeros, queridos amigos, podamos vernos en el Parlamento como diputados para trabajar juntos de la mano, porque realmente creo que todos nosotros estamos con la mentalidad de transformar Bolivia y dar esa inclusión y unificar a todos los ciudadanos. Simplemente eso, y un fuerte abrazo nuevamente a todos ustedes. Gracias, estimados, estimadas. A nombre del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, queremos expresarles nuestro infinito agradecimiento por la participación en este espacio. Esperemos que podamos seguir promoviendo estos espacios de diálogo con jóvenes candidatos, pero también con jóvenes de la sociedad civil, y ser de alguna manera un nexo para generar estos espacios. Nosotros consideramos que los jóvenes han sido, están siendo y seguramente serán actores claves en las transformaciones que está viviendo el país en este momento, y es por eso que nuestro interés es justamente darles la palabra en estos espacios. Muchas gracias. Hemos estado compartiendo con candidatos a diputados de los partidos del Libre 21, Comunidad Ciudadana, Creemos y Juntos. Gracias, compañeros, y hasta un próximo encuentro. Saludos. Gracias. Pronto, gracias. Gracias, chao.